El sol ardía sin piedad sobre el pueblo mientras la subasta continuaba. Las mujeres allí colocadas no eran más que mercancía a los ojos de los presentes. Cada una era escrutada, manoseada y volteada de un lado a otro como ganado en una feria. Cuando Leticia, la joven de cuerpo regordete y mirada triste, fue conducida al centro de la plaza de tierra, se hizo el silencio. Algunos hombres rieron, otros apartaron la mirada. Uno o dos susurraron palabras crueles, sin siquiera intentar ocultar su desprecio a la dueña de la subasta. Una mujer fría llamada Malvina intentó forzar una débil sonrisa. Vamos, caballeros, fuerte, sana, trabajadora. Esta vale su peso en oro para quien quiera una esposa fuerte y devota. Gritó, como si intentara convencerse incluso a sí misma, pero nadie ofreció nada. Leticia sintió que le ardía la cara, no por el sol, sino por la humillación. Contuvo las lágrimas que insistían en escaparse. Sentía invisible, no por ser inútil, sino porque en ese pueblo la belleza se medía por los huesos visibles, no por el carácter ni la bondad. En Malvina insistió. 10 monedas. 9-8 es prácticamente gratis. No encontrarás a una mujer como ella. El silencio fue cortado por una risa. Nadie quiere llevarse ese peso a casa. Se burló un comerciante sucio y borracho, arrojando despectivamente un hueso de fruta al suelo. Leticia bajó la cabeza. Su corazón pesaba más que su cuerpo. Una mujer mayor se acercó con una mirada de compasión. Ella no se merece esto. Anne es una buena chica. Su madre era partera y salvó a medio pueblo, le dijo a Malvina. Pero el subastador se encogió de hombros. Estos son negocios, no caridad, respondió secamente. Y allí estaba Leticia, sola en la plataforma de madera, con el sudor goteando por la frente y el corazón dolorido. Era como si todos sus sueños se hubieran vendido junto con su dignidad, y sin embargo nadie quería comprarlos. Mientras la subasta continuaba con otras muchachas, ella quedó abandonada, sentada en un viejo banco, como un objeto defectuoso. Esa noche la obligaron a dormir en un cobertizo con las demás mujeres que no habían sido vendidas. Algunas lo oraban, otras simplemente miraban fijamente al vacío. Leticia miró hacia el techo de paja y rezó en silencio. No pedía riqueza ni solo quería ser amada por quien realmente era. Lo que ella no sabía es que el destino estaba a punto de cambiar, y que el hombre más improbable de ese mundo frío y mezquino sería el responsable de ver en ella lo que nadie más veía. En el pequeño pueblo de Santa Aurelia, enclavado entre colinas secas y caminos de tierra, el calor abrasador reflejaba la frialdad de los corazones reunidos para otro evento desgarrador en la subasta de mujeres. Allí, cada última luna llena del mes, viudas, huérfanos y marginados eran arreados a la plaza pública como ganado, con su destino atado al mejor postor en medio de la multitud. Una joven llamada Emilia temblaba, no por el viento, que era casi inexistente, sino por el peso de las miradas que la atravesaban con desprecio. Tenía ojos dulces como la miel de cactus y un rostro tierno, pero nadie lo veía. Solo veían su cuerpo ancho, redondo, inusual. Murmullos crueles cortaban el aire como cuchillas. Nadie lo querrá. Hundirá el carro del primero que lo compre. Podrían venderlo por kilo. La madre de Emilia, una viuda con las manos encallecidas, lloraba en silencio. Lo había intentado todo para proteger a su hija del cruel destino reservado a las mujeres de diferentes orígenes. Pero la sequía, el hambre y la pobreza le habían ganado la batalla. ¿Era eso o dejar que Emilia muriera sin comer al subastador? Un hombre de voz ronca y gran sombrero golpeó el mazo con impaciencia. Vamos, caballeros, ¿quién ofrecería una sola moneda por esta chica? El silencio era ensordecedor. Incluso los borrachos de la taberna, que solían bromear, parecían compadecerse de ella. Emilia intentó ocultar las lágrimas, pero sus ojos brillaban, revelando el dolor de un alma que siempre había sido rechazada, ignorada y dejada para después. Ella sabe cocinar, hilar lana, cuidar niños. Intentó argumentar. La madre Anne no sirvió de nada. A los ojos de los hombres, ella era indeseable, y en ese lugar, el valor de una mujer se medía solo por el deseo que despertaba en los demás. Anne, pero en medio de la multitud, algo cambió. Un hombre, de piel bronceada y mirada distante, vestido con cuero curtido y discretas plumas en su cabello trenzado, se acercó lentamente. Era un Apache solitario. Nadie sabía su verdadero nombre, solo lo llamaban Kyle. Se decía que había perdido a su esposa en una guerra tribal, y que desde entonces no había hablado con casi nadie. Vivía en las montañas, cazando, arreglándose las cosas solo aislado de todo. Kyle caminaba con paso firme. El sonido de sus botas resonaba como un tambor de guerra silencioso.
Los susurros cesaron. El subastador lo miró con recelo. ¿Quieres ver el siguiente? Kyle señaló a Emilia. La miró profundamente a los ojos, como si pudiera ver todo lo que ocultaban las veces que lloró en silencio. Los sueños que se tragó, el miedo a no ser amada. Yo quiero y sé, dijo en voz baja pero firme un murmullo. Se elevó a su alrededor. Ese apache debe estar enfermo, dijeron algunos en quizás necesite que alguien cocine. Se burlaron otros, pero a Kyle no le importó. Sacó un collar de huesos y plumas de su bolsillo. No era moneda corriente, pero todos lo sabían. Ese collar era símbolo de honor, de confianza, de promesa. El subastador dudó, pero aceptó. Nadie más quería a Emilia y así fue que, entre el desprecio, la vergüenza y la humillación, ocurrió algo impensable. La eligieron, no como último recurso, sino como un gesto de valentía, como un acto de redención silenciosa. Y cuando Emilia subió al carro junto a Kyle sin comprender lo que el destino acababa de hacer, aún no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar de manera profunda y definitiva. Llegó el amanecer, trayendo la niebla de los campos lejanos y un silencio casi solemne. Leticia apenas había dormido. Entre sueños confusos y dolorosos recuerdos de la humillación del día anterior, la madrugada pareció eterna. Fue entonces, justo antes de que el sol atravesara la niebla, que los tambores de la guardia resonaron por los terrenos de la aldea. Un caballo solitario apareció en el horizonte, con pasos lentos pero firmes. A lomos del animal iba sentado un hombre alto, envuelto en una capa de cuero oscuro adornada con plumas y cuentas indias. Su larga cabellera negra ondeaba al viento, y su mirada, penetrante como una espada, parecía atravesar los muros invisibles del rechazo. Era él, conocido solo como Nahuel, el apache solitario. A nadie sabía con exactitud de dónde venía. Algunos decían que era un guerrero exiliado, otros que había perdido a su amada en una masacre y que desde entonces vivía vagando entre tribus y aldeas, ayudando a los necesitados y desapareciendo antes de que pudieran agradecerle en su caballo. Se detuvo frente a la plaza donde se celebraban las subastas. Desmontó sin decir palabra y caminó hacia Malvina. La subasta ha terminado, señor, dijo, intentando mantener la compostura. Pero había algo en Nahuel que la inquietaba. Vine a buscar a quien dejaste atrás, respondió con voz firme pero tranquila. Nadie se quedó atrás, solo unos pocos varados, dijo irónicamente un hombre detrás de ella. Riendo burlonamente, Nahuel giró el rostro y lo miró fijamente durante varios segundos. El hombre guardó silencio al instante, como si hubiera sentido el peso de 100 inviernos sobre sus hombros. Quiero verlos todos, dijo Ann. Lo llevaron al cobertizo donde dormía Leticia. Al entrar, su presencia cambió el ambiente. Las mujeres se estremecieron, acostumbradas a las miradas críticas, pero él no parecía haber venido a juzgarse y detuvo frente a Leticia. Sus miradas se cruzaron un instante, pero fue suficiente. Él vio en ella lo que nadie más había visto, a la fortaleza silenciosa de alguien que había soportado años de desprecio, la dulzura oculta bajo capas de dolor y el resplandor de alguien que aún no había sido tocado por el amor. Leticia intentó apartar la mirada, avergonzada, con el rostro enrojecido por el calor y la confusión. ¿Cómo te llamas?, preguntó Leticia. Señor, murmuró, casi como disculpándose por existir. Asintió lentamente. Luego se volvió hacia Malvina, quien observaba todo con expresión dubitativa. ¿Cuánto por ello? No se vendió ayer. Nadie lo quería. Pero, si quieres llevártelo, con 5 monedas basta, respondió rápidamente. Queriendo librarse de aquella carga olvidada, Nahuel caminó hacia su bolso de cuero. Sacó 10 monedas y se las entregó a la mujer. Ella vale el doble en Leticia. Abrió los ojos de par en par, sin comprender. Por primera vez, alguien la vio como algo más que una carga. Alguien la vio valiosa. ¿Por qué haría eso?, preguntó Malvina con sospecha. ¿Por qué has olvidado lo que realmente vale una mujer? Pero yo no, Ann, sin esperar aprobación, le extendió la mano a Leticia. Ann dudó. Era más fácil sospechar, esconderse, dudar, pero algo en su alma le decía que este hombre no era como los demás. Ella tomó su mano a Ann, y en ese simple gesto, todo su mundo comenzó a cambiar. Cuando Leticia tomó la mano de Nahuel, sintió un calor que le recorrió la piel, como si algo muy antiguo y latente desde hacía mucho tiempo hubiera despertado en su pecho. No era solo gratitud, era esperanza. Una esperanza que había enterrado hacía mucho tiempo. La ayudó a subir a su caballo. No se pronunció palabra alguna durante el regreso. El camino era largo, serpenteando entre colinas doradas, bosques húmedos y ríos silenciosos. Con cada paso del caballo, Leticia sentía que se le quitaba el peso de la humillación, pero también cargaba con el miedo. ¿Y si cambiaba de opinión? ¿Y si solo estaba siendo amable? ¿Y si solo quería usarla como todos los demás hombres? Al llegar a la pequeña casa de madera enclavada entre altos árboles,
Nahuel salió y le ayudó a bajar. No había lujos, pero sí paz. Un pequeño jardín con flores silvestres, un arroyo al fondo y una sencilla mesa de madera, donde una vela aún encendida indicaba que esperaba compañía, aunque no supiera a quién. «Esta es tu casa ahora», dijo con firmeza, pero sin imposición a Leticia. Sin saber cómo reaccionar, miró a su alrededor. Todo era sencillo pero ordenado. Se notaba la atención al detalle, algo que nunca había experimentado en ningún otro lugar. «No entiendo por qué haces esto por mí», confesó a Nahuel. Se giró lentamente y la encaró. «Porque me han dejado atrás. Me han despreciado quienes deberían amarme. Y sé lo que es ser considerado menos de lo que realmente eres». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como hojas que flotan antes de tocar el suelo. Leticia bajó la mirada, intentando contener las lágrimas. La última vez que alguien le había hablado con tanta sinceridad. Aún era una niña. Durante los siguientes días, Leticia redescubrió el mundo. Al principio, con inquietud, hizo lo que creía que se esperaba de ella: cocinar, limpiar, cuidar la casa. Pero Nahuel la observaba con paciencia. «No tienes que demostrar nada. No estás aquí como sirvienta», le dijo una mañana al verla, intentando lavar la ropa sin haber comido siquiera. «Pero tengo que pagarte de alguna manera», respondió ella confundida. «Tu presencia es suficiente». Esas palabras fueron como un espejo roto que poco a poco se iba reconstruyendo. Leticia no sabía cómo lidiar con eso. Nadie le había dicho nunca que era suficiente ni un. Poco a poco, su rutina adquirió nuevas formas. Él le enseñó a preparar hierbas para té, a cazar con trampas sencillas, a identificar huellas de animales. Ella, a cambio, le contaba historias que había oído de niña. Cuidaba las plantas con cariño y transformaba la casa en un hogar con vida. Una tarde lluviosa, mientras hacían pan juntos, sus manos rozaron la harina sin querer. Leticia retrocedió. Nahuel también, pero el silencio que siguió lo dijo todo. Se miraron fijamente el uno al otro. Por un largo rato. «¿Tienes miedo de mí, Prig?» «Tengo miedo de acostumbrarme a la idea de ser feliz», respondió con los ojos llenos de lágrimas. Nahuel sonrió por primera vez desde que lo conoció. No era una sonrisa amplia, era de esas que dejan cicatrices, pero era genuina. «Entonces aprendamos juntos en esa noche». Leticia durmió con el corazón inquieto. No por miedo, sino por algo nuevo en el deseo de quedarse, pero el mundo fuera de esa casa no había cambiado. El pueblo aún la conocía como la paria. Los rumores, las puñaladas por la espalda, los prejuicios contra su apariencia, todo seguía existiendo y los ojos envidiosos de Malvina seguían observándola. Ahora con más resentimiento aún en la noticia de que el apache solitario había comprado a la gorda rechazada, empezó a correr como la pólvora. Y con ella llegaron las bromas crueles, las acusaciones sin fundamento, las mentiras inventadas por quienes jamás aceptarían ver a una mujer como Leticia amada por un hombre como Nahuel. Debió haberlo embrujado, dijeron. «Debe ser brujería». Leticia empezó a oír el eco de esas palabras, incluso cuando no había nadie cerca. E incluso con Nahuel a su lado, el fantasma del juicio volvió a atormentarla una tarde. Cuando regresaba sola del bosque con cestas de hierbas, fue rodeada por 3 mujeres del pueblo. «¿Crees que vas a engañar a todos, Leticia? ¿Que un hombre así quiere algo con una mujer como tú?», preguntó uno de ellos. «¿O de verdad estás usando algún tipo de hechizo, bruja gorda?», espetó la otra. A Leticia se quedó paralizada. Las palabras la herían más que cualquier látigo. Corrió sin mirar atrás. Lloró, como cuando era niña, cuando su madre le dijo que nunca tendría futuro si seguía siendo de ese tamaño al llegar a casa. Tiró la canasta al suelo y se desplomó en los brazos de Nahuel, que acababa de regresar del bosque con leña. «Me odian. Siempre me odiarán. Sientan lo que quieran. Lo que importa es cómo te sientes contigo mismo», dijo, secándose las lágrimas con sus manos callosas. Pero Leticia sabía que la batalla más grande estaba por venir, porque los rumores sobre la bruja apache estaban a punto de alcanzar proporciones peligrosas. Las semanas siguientes le trajeron lo que Leticia jamás imaginó: cariño, pequeños gestos, silencios reconfortantes, risas tímidas. Vivir con Nahuel fue diferente a todo lo que había experimentado. No había presión ni críticas. Él miraba con ojos sinceros, sin prejuicios. Pero fuera de ese refugio, el mundo ardía de envidia y resentimiento en la ciudad. Sumida en el escándalo, ya no susurraban, ahora gritaban las mujeres. Especialmente aquellas que siempre habían buscado la atención de Nahuel, pero nunca la recibían. Se sentían humilladas porque él había elegido a Leticia, una mujer a la que llamaban desfiguradau, gordau, indeseadau, inuchu. ¿Cómo podía alguien como ella ser amada? Para muchas esto era inaceptable, y cuando la sociedad se siente amenazada,
por algo que se desvía de sus estándares. Actúan Malvina, la hija del intendente del pueblo, bella, esbelta, arrogante y rechazada innumerables veces por Nahuel, fue quien dio el primer paso hacia la ruina en una reunión de mujeres en la pequeña iglesia de piedra. Ella se puso de pie con falsa dulzura y dijo: «Hermanas, hemos estado viviendo tiempos extraños. Hay una mujer entre nosotras que, a pesar de ser despreciada por todos, de repente se ganó el corazón de un hombre valiente, fuerte y respetado. Eso no suena natural, ¿verdad? Los susurros se extienden como veneno, quizás esté usando brujería. Todos saben que camina sola por el bosque, recogiendo hierbas, hablando sola. ¿Qué clase de mujer actúa así? Es cierto. Pensé que era morena», comentó otro. Y Nahuel, un hombre tan recto, de repente se aísla con ella. Quizás esté hechizado. ¿A Malvina? Entonces sembró la semilla del odio. Si de verdad es un brujo, tenemos que protegerlo. Y proteger a nuestra aldea, ni así. Leticia, quien por primera vez en su vida se atrevió a ser feliz, volvió a ser el blanco. Pero, esta vez, de algo aún más cruel, en una acusación pública de brujería. Mientras tanto, de vuelta en la cabaña, Leticia presentía que algo andaba mal. Los animales del bosque estaban inquietos, los pájaros huían al menor ruido, e incluso el viento parecía susurrar advertencias. En una noche, Nahuel llegó a casa cansado de cazar. Al sentarse a comer, Leticia le tocó el brazo. «¿Confías en mí, Nahuel?» Él la miró con ternura, con la vida. Ella respiró profundamente. «Dicen cosas de mí en que te estoy hechizando. Que soy una bruja». Nahuel rió, pero no con desdén. Era una risa de rebeldía contenida. «Déjenlos hablar. Las palabras son el escudo de los cobardes. Intentarán separarnos», dijo ella, con los ojos ya llenos de lágrimas. «Que lo intenten. No soy hombre que se doblegue por miedo a las palabras, pero ni siquiera el hombre más fuerte puede contener a una turba armada de odio». 2 días después, Leticia fue al río a lavar ropa. Al regresar, encontró la casa saqueada. Nahuel había salido de casa, pero algo andaba mal. Muy mal. En las flores del jardín estaban pisoteadas. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un extraño símbolo de cuerda y plumas colgaba del techo. Era un símbolo antiguo, usado por los cazadores de brujas como señal de amenaza. Cayó de rodillas. El miedo se apoderó de su cuerpo. No por ella, sino por el al anochecer. Nahuel regresó y vio el terror en sus ojos. Al enterarse de lo sucedido, su rostro, habitualmente sereno, se endureció como una piedra. Se pasaron de la raya en esa noche. Nahuel no durmió. Se quedó de guardia en la puerta de la cabaña, arco en mano, pero el plan del pueblo era más astuto y cobarde. Sabían que enfrentarse directamente a los apaches no les daría ninguna oportunidad. Así que decidieron atacar desde las sombras. Difundieron el rumor de que Leticia había enfermado a un niño después de tocarla. El niño nunca estuvo enfermo, hasta que esa mujer lo tocó. Gritó uno de los hombres en la taberna. «¡Brujería!». «¡Está más que claro!», reforzó otro. Malvina, con su voz suave y sus ojos de serpiente, susurró al oído de su padre, el alcalde: «Si no haces algo, todo el pueblo estará en peligro. ¿Qué quieres que haga? Arréstenla. Salven la ciudad». Y así se dio una orden a Leticia. Debía ser llevada al centro del pueblo para responder por la acusación de brujería. El amanecer del fin llegó con tambores secos y pasos pesados. Leticia fue sacada a rastras de su choza por 4 hombres del pueblo, sin siquiera atreverse a mirar a Nahuel a los ojos. Estaba ausente. Había salido antes del amanecer a buscar comida en lo alto de las montañas, como hacía todas las semanas. Ella gritó, luchó, pero fue amordazada. «¡Suéltame!». «Esto es un error», intentó decir, pero los trapos en su boca amortiguaron su desesperación. La llevaron en silencio, pero el pueblo ya estaba reunido en la plaza principal como buitres, esperando ser soltados. Arlataron a un poste en el centro donde los colonos españoles encendían hogueras para quemar a supuestas brujas. Cruel ironía, la historia repetía su peor cara cuando Nahuel regresó a la cabaña y la encontró vacía. Algo dentro de él se quebró. El suelo estaba desgastado, en huellas en el barro. El collar de plumas de Leticia yacía roto en el suelo. Inmediatamente reconoció el olor a odio sin dudarlo. Corrió de vuelta al pueblo. El viento parecía empujarlo, los árboles susurraban advertencias y su corazón latía como tambores de guerra. En el pueblo, Leticia ya sudaba nerviosamente, bajo las miradas venenosas de los aldeanos. Los niños la miraban con miedo, los hombres con desdén y las mujeres con una mezcla de envidia y cruel superioridad. El alcalde, presionado por su hija Malvina y los líderes religiosos locales, mantuvo una falsa sensación de autoridad. Con voz temblorosa declaró: «Leticia está siendo juzgada por prácticas oscuras y brujería. Hay testimonios de que embrujó al apache Nahuel, que maldijo a niños, que recolecta hierbas y realiza rituales extraños.
La multitud gritó: «¡Qué malo! Mantén el mal alejado del pueblo». Leticia, incluso atada, levantó la cabeza con dignidad. «Temes lo que no entiendes. Tu odio tiene menos que ver conmigo y más con el espejo que mis ojos han visto en tus almas». Las palabras quedaron en silencio por un segundo, pero fueron absorbidas por la histeria colectiva. En ese momento apareció Nahuel. Sus pasos firmes abrieron un espacio entre la gente como si la tierra le obedeciera. Su rostro no reflejaba desesperación, sino determinación. Subió al escenario improvisado. Miró a todos y dijo: sí, ella es culpable de brujería. Entonces yo soy culpable de amarla. Y si amara a alguien por su alma, y no por su peso o apariencia, es un delito. Que me castiguen también. Silencio. El alcalde se puso de pie. «Señor Nahuel, no interfiera. El pueblo ya decidió. ¿Será juzgada?» «¿El pueblo?», respondió con voz grave. «O tu hija, Malvina, rechazada por mí y ahora, consumida por el odio». Todos se miraron. Malvina palideció. «¿Crees que me hechizó? No fue su corazón lo que me conquistó. Fue su dulzura, su valentía, su bondad. Nunca he conocido a una mujer más fuerte». Leticia lloraba ahora, no por miedo, sino porque por fin la defendía a alguien que veía en ella lo que nadie más había visto jamás. Entonces Nahuel dio un paso adelante. «Si la tocas, juro por mis antepasados que jamás conocerás la paz. Soy el hijo del viento, el nieto del lobo, el heredero de la justicia, y no habrá noche en que duermas sin recordar los ojos de esta mujer agraviada». La gente, presa de la tensión, empezó a vacilar. Los murmullos se extendieron, el ánimo cambió. La autoridad del alcalde se desmoronaba en una señora del pueblo. La más anciana se puso de pie. La vi cuidando animales heridos, la vi alimentando a los hambrientos. Esta mujer no es una bruja, es una curandera con un alma pura. Más gente empezó a guardar silencio hasta que ocurrió lo improbable. En el anciano del pueblo, que llevaba años sin hablar desde la muerte de su esposa, subió lentamente a la plataforma. En silencio se acercó a Leticia, la miró fijamente a los ojos y cortó las cuerdas. La multitud contuvo la respiración. «Basta de injusticia. Ya lo he visto antes. Quemaron a mi hermana con esas mismas palabras. No permitiré que vuelva a suceder». Leticia cayó de rodillas. Nahuel la abrazó. El anciano miró al alcalde. «Tu hija es el veneno aquí, no esta mujer». El alcalde, bajo presión, ordenó la dispersión. No hubo celebración, solo silencio y una profunda sensación de vergüenza flotando en el aire. Leticia y Nahuel salieron del pueblo esa misma tarde. Caminaron hacia la cima de las montañas, donde el cielo estaba más despejado y las miradas ajenas ya no podían hacerles daño. Pero la historia aún no ha terminado. El sol comenzaba a ponerse sobre los picos nevados cuando Leticia y Nahuel cruzaron la última hilera de árboles que separaba el pueblo de la silenciosa inmensidad de las montañas. El mundo ahora era suyo, sin acusaciones, sin miradas juzgadoras, solo cielo, tierra y libertad. En el viaje fue duro. Las primeras noches las pasaron a la intemperie, con el frío intentando demostrarles que no pertenecían a esa tierra salvaje. Pero Leticia, incluso después de todo lo que había pasado, nunca se quejó. Envuelta en una vieja capa y con el corazón lleno de esperanza, sonrió. «Hace frío», dijo Nahuel, tratando de calentarla con sus brazos. «Hace frío aquí afuera», respondió ella tocándose el pecho. «Pero aquí adentro hace fuego». Sonrió. Por primera vez, sin miedo a ser feliz, encontraron refugio en las ruinas de una vieja choza apache, medio escondida entre rocas y árboles centenarios. Allí, con sus propias manos, construyeron un hogar. Con cada tronco apilado, con cada pedra en la tierra, se enterraba un nuevo recuerdo. En los insultos, las miradas, la subasta. Leticia, libre de los prejuicios, prosperó. Aprendió a recolectar hierbas con significado, a preparar ungüentos y a hablar con los animales. No como una bruja, como decían, sino como una mujer conectada con la vida. En un día, mientras Nahuel cazaba, oyó unos pasos suaves acercándose a la cabaña. Se preparó para lo peor, pero era una niña indígena. No tenía más de 10 años. Tenía un pie herido. Leticia dudó, pero la mirada de la niña era la misma que la de cuando sus tíos la golpeaban. Temerosa, hambrienta de cuidados, la acogió, le lavó la herida, preparó té, cantó una vieja canción. La niña se durmió horas. Después llegó el padre de la niña. Era un cazador apache, alto y desconfiado. Al ver a su hija durmiendo plácidamente con la herida bien curada, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Pensé que no volvería a ver a mi pequeño», dijo, arrodillándose. «Auntie Leticia, tienes un don, en el mismo don que tenía mi madre, pero la quemaron por ello». Leticia se quedó en silencio. «Quédate con esto», dijo,
dejando un collar de dientes de lobo y plumas azules. Este es el símbolo de nuestro linaje. Hoy es uno de nosotros. A la noticia se extendió entre los apaches de las montañas. Pronto, Leticia y Nahuel dejaron de estar solos. Se estaba formando una comunidad. Familias que huían de aldeas violentas, huérfanos, mujeres que escapaban de matrimonios concertados. Todos encontraron refugio allí y Leticia se convirtió en un símbolo de aceptación, de un nuevo comienzo. A Nahuel le construyó un jardín sagrado, un círculo de piedras lleno de flores de todos los colores. Y allí, bajo las estrellas, le propuso matrimonio. No tengo oro ni plata, han solo mi vida. Y mi alma, ni nunca quise riquezas. Solo un hogar donde no tuviera que esconderme. Respondió. Se casaron bajo la luz de la luna llena, con antiguos cánticos y promesas que perdurarían generaciones. Los lobos aullaron, los árboles danzaron al viento. Y las estrellas, las estrellas parecían sonreír. Leticia, antes humilada, ahora era llamada Yená, que en apache significa la que cura con el corazón. En un año después, dio a luz a una niña, fuerte como las montañas. Su cabello era tan oscuro como la noche, y sus ojos que jamás habían conocido el miedo. La aldea que formaron se convirtió en un santuario para las almas rechazadas, un hogar para aquellos que el mundo había olvidado. Pero incluso allí, en la paz de su nueva vida, Leticia a veces miraba al horizonte, no con añoranza, sino con compasión, porque sabía que aún había muchos allá afuera, igual que ella, una vez silenciosos, ignorados, heridos. Se preguntó, ¿su historia llegaría algún día a ellos? El tiempo transcurría como un río que surcaba valles silenciosos. Lentamente, con suave fuerza, transformaba todo a su alrededor. Era el pueblo de Yená y Nahuel creció. Se convirtió en algo más que un refugio. Era un faro a muchos caminantes solitarios, maltratados por la vida. Se dejaban guiar por historias que el viento susurraba sobre un lugar donde los rechazados eran reyes, donde las mujeres llamadas feas, viejas, gordas o bruja encontraban lo que el mundo nunca les dio: un respeto y amor. Ni con cada nueva alma recibida siempre había una mujer en la puerta, con una amplia sonrisa, una flor en el pelo y un abrazo que haría llorar incluso al hombre más desconfiado. Era Leticia. O mejor dicho, Yená. Los niños corrían entre los árboles, aprendiendo el lenguaje de los pájaros, la medicina de las raíces y el valor de las cicatrices. En Leticia contaba historias alrededor de la fogata, y siempre empezaba con la misma frase: un día me pusieron a subasta y nadie me quería. Los niños rieron, dudando. ¿Cómo podría alguien no querer a una mujer como ella? Ella respondió sonriendo: porque el mundo todavía mide a la gente con la mirada torcida, pero Dios mide con el corazón. A Nahuel, ya mayor, se sentó a su lado, asintiendo en silencio. Su mirada lo decía todo. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero allí, con su esposa a su lado, no necesitaba hablar. En una noche, mientras el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad inusual, un forastero llegó al pueblo. Traía un cuaderno y una pluma. Era un narrador, escuché, sobre una mujer que fue rechazada en público y hoy la llaman la reina de la montaña. Quiero escuchar esta leyenda de tus propios labios. A Leticia lo recibió con té caliente. No es una leyenda, es solo la historia de alguien que tuvo el valor de seguir amando, incluso después de tanto odio. La escuchó en silencio, anotó cada palabra y prometió compartir su historia con el mundo. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque toda mujer herida necesita saber que es posible empezar de nuevo. Y todo hombre que juzga necesita aprender a ver con los ojos del espíritu. Al día siguiente, el desconocido se fue. Y días después, en pueblos lejanos, empezaron a surgir historias de chicas que dejaron de esconderse, de mujeres que dejaron de odiarse en el espejo, de hombres que empezaron a amar de verdad, sin máscaras. Leticia no lo sabía, pero su historia ahora volaba con el viento, tocando corazones en lugares que ella nunca visitaría años después. Cuando ya no caminaba con tanto paso, se sentó bajo el árbol donde se había casado con Nahuel. ¿Crees que valió la pena?, preguntó. Él simplemente le tocó la cara, arrugada por el tiempo, y dijo: si hoy el mundo tiene menos dolor gracias a tu valentía, entonces sí, cada paso valió la pena. Leticia cerró los ojos, y el silencio que siguió fue sereno. Los aldeanos dicen que la luna se hizo más grande esa noche, que una estrella fugaz cruzó el cielo silenciosamente, y que por la mañana flores azules florecieron en el jardín de Yená, flores que nadie había plantado. También dicen que en las noches de luna llena, si subes a la cima de la montaña y permaneces en silencio, puedes escuchar una suave voz que dice: no eres tu cuerpo, no eres tu pasado,
Ah, no eres amor. Why mereces ser amado tal como eres, y así la mujer que nadie quiso se volvió inmortal no para vivir eternamente, sino para tocar eternamente los corazones de aquellos que también se han sentido rechazados. Ansí esta historia te tocó el corazón. Compártela con alguien que todavía cree en el amor verdadero. Y no te olvides de seguir el canal Amores Ocultos para escuchar más historias como esta, llenas de emoción, superación y finales que calientan el alma, porque cada corazón merece una buena historia.